Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes una vez más. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad y vamos a dar inicio a lo programado en esta actividad complementaria como parte del tercer Congreso de las Academias Estatales. Y para comenzar, damos la bienvenida a la doctora Rebeca Rodríguez Garza a este tercer Congreso de Academias Estatales que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo organiza. Y a través de la Academia Estatal de Educación Especial, que es la que el día de hoy tiene sus actividades, ¿no? Me permito dar lectura a la semblanza curricular de la ponente que el día de hoy nos va a compartir una conferencia que lleva por título La formación inicial de los futuros docentes con un enfoque inclusivo. Nuestra ponente que hoy nos acompaña, que es Rebeca Rodríguez Garza, es doctora por la Universidad de Jaén, España, en el programa de Innovación Didáctica y Formación del Profesorado, con reconocimiento cum laude. Cuenta también con posgrados internacionales en neuropsicología clínica, también realizados en España, y neuropsicología infantil por el Instituto para la Cognición, el Desarrollo y el Aprendizaje de Santiago de Chile, así como en diseño y desarrollo curricular por la Universidad Católica de Uruguay, de la UNESCO. Es licenciada en Educación Especial en el área de Problemas de Aprendizaje. Colabora en diversas organizaciones del ámbito nacional e internacional. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista de Educación Inclusiva en España. Participó en los comités académicos de elaboración de exámenes para directores, docentes y asesores técnico-pedagógicos de educación especial en el Ceneval, así como en los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, de los CIES. Fue diseñadora de cursos del plan de estudios de la licenciatura en educación especial, así como de talleres de formación complementaria para los docentes, ¿no? Diseñó cursos de la licenciatura en inclusión educativa del plan 2018 y coordinó el diseño de cursos del sexto y séptimo semestre de la misma licenciatura. Colabora con la Dirección General de Educación Superior para profesionales de la educación en la habilitación de docentes de instituciones formadoras de docentes en el país. Es especialista en temas como desarrollo neuropsicológico, trastornos neuropsicológicos del aprendizaje, educación inclusiva, neurodidáctica y altas capacidades, cuyas aportaciones han sido presentadas en los ámbitos nacional e internacional. Algunas de sus aportaciones aparecen en el libro La educación inclusiva, un horizonte de posibilidades, publicado en España por la editorial La Muralla en el 2009. La Revista Internacional de Educación Inclusiva, publicada en España en el 2016, y Los Márgenes de la Inclusión, un libro publicado por el Instituto Michoacano de Educación en el 2020, entre otros. Actualmente se desempeña como subdirectora académica de la Escuela Normal de Especialización de Monterrey en Nuevo León, México. Es docente y asesora de tesis en la licenciatura en Inclusión Educativa y en el posgrado en Educación Inclusiva, así como de proyectos de investigación educativa en el ámbito de la alta capacidad intelectual y de educación inclusiva. Sin duda alguna es un currículum muy interesante, muy amplio y con un vasto conocimiento y experiencia en este tema. Y precisamente hablar del tema de la formación inicial es un tema que nos remite a visualizarlo, a entenderlo como una utopía o como un paradigma, en el entendido de que esto es muy complejo, ¿no? Todo mundo quisiera tener al docente ideal, pero la complejidad del sujeto, del ser humano y de las interacciones de con la sociedad es lo que hace que esto se convierta en una utopía, porque un proyecto está plasmado, está idealizado, pero en el transcurrir de poner en práctica y ejercer ese proyecto, de formar a estos futuros docentes con un perfil ideal, es lo utópico, es lo paradójico también, ¿verdad? Pero bueno, para que nos hable un poquito más sobre este tema, queda con nosotros la doctora Rebeca Rodríguez, a quien le dejo el uso de la palabra. Gracias.
Bueno, ¿por qué me vas a golpear? Ah, no, no, en lugar de que digas ya, nos vamos a tranquilizar, no, luego, a madrearme, no manches. Perdón, una disculpa a todos los presentes. No, Nada más son tan amables de apagar sus micrófonos para que escuchemos a la doctora y para no hacer otras cosas. Si son tan amables, por favor. Doctora, le dejo la palabra. Corriente. Buenas. Sí, doctora, ¿nos escucha? Buenas tardes, ¿me escuchan? Creo que está teniendo algunos problemas con internet, ahorita lo van a revisar. No sé si será un problema de aquí de mi institución o generalizado, pero yo quiero darle muchas gracias a la Academia Estatal de Educación Especial, obviamente al Departamento de Educación Normal de la Secretaría de Educación de Hidalgo, quienes a través del maestro Román Pérez Oropesa, que ha sido tan amable en estar en comunicación conmigo, pues ha extendido esta invitación para participar en este tercer Congreso de Academias Estatales. Sé que han tenido una jornada larga, amplia, interesante y bastante enriquecedora. Y bueno, en este momento me toca a mí justamente hablar de un tema que, como abría el maestro en su introducción, pues es bastante interesante porque hemos visto cómo toda reforma curricular ha encontrado los grandes obstáculos justamente o se ha ido diluyendo cuando los niveles de concreción tienen que operativizarla, y es ahí donde se vuelve utópica o paradójica en este sentido. Quiero hablar de este marco referencial que se establece para esta configuración del maestro, del futuro docente, desde un enfoque inclusivo. Como sabemos, el día de mañana iniciarán los trabajos del Congreso Nacional de Escuelas Normales, justamente de cara a la revisión de los planes y programas de estudio. Sin embargo, bueno,
siempre deberá tener una mirada inclusiva porque es parte de las políticas internacionales y de estos acuerdos que México ha hecho con los distintos organismos internacionales para generar una política de educación inclusiva. Y hablar de educación inclusiva, sabemos que en los últimos 30 años se ha reconocido como un factor indispensable para que todos los alumnos reciban una educación de calidad, incluidas las personas con discapacidad, que hablar de educación inclusiva no es hablar de personas con discapacidad, es hablar de esta gran diversidad de alumnado al que se tiene que responder a sus características, sus necesidades, para generar un desarrollo de sociedades inclusivas, pacíficas y justas. Y bueno, decía Albert Einstein que no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo siempre lo mismo. Y yo quisiera empezar un poco, me gusta la estadística, y un poco hablando de estadística con algunos datos antes de empezar esta etapa de confinamiento a consecuencia de la pandemia por el COVID-19, algunos datos ya desde el 2016 nos hablaba de una urgencia del cambio de paradigma en la educación. Cuando se habla de segregación, cuando se habla de falta de equidad, generalmente pensamos que esto tiene que ver con las personas que no se encuentran dentro del sistema educativo y que no se ven beneficiados de ello. Sin embargo, la UNICEF ya en el 2018 nos decía un dato bastante alarmante, ¿no? Y decía, bueno, el 82% de los niños que se encuentran dentro del sistema educativo no alcanzan los aprendizajes esperados. Y esto es bastante alarmante porque esto significa que hay niños, el 82% de los niños que están en la escuela y no aprenden lo que deberían de aprender. Pero por otro lado también, bueno, hablando de la atención al rezago educativo en México, el INEGI nos dice que 1 de cada 5 alumnos no alcanzan los niveles de habilidades mínimas para participar en la sociedad actual. Y por otro lado, dice el 20% de los jóvenes abandonan la escuela antes de concluir la educación secundaria. Y podemos seguir viendo más datos interesantes sobre cómo es que funcionan los sistemas en este momento y cómo los personas o los alumnos dentro del sector educativo pues no están aprendiendo lo que deben aprender y quedan segregados de una vida que brinde una calidad para la participación en sociedad. García Huidobro dice que, bueno, ciertamente hay 3 niveles de exclusión. Y dice, el primer nivel de exclusión son los que son totalmente excluidos, los que no asisten a la escuela por diversas condiciones. Pero el segundo nivel de exclusión tiene que ver justamente con esta estadística que yo presentaba y dice, son los que no aprenden en la escuela. Y el tercer nivel de exclusión son los que no aprenden lo que deben aprender para tener una vida plena y participar en la sociedad. Estos son tres niveles de exclusión y estos 3 niveles de exclusión exponen a una amplia población a enfrentar condiciones de vulnerabilidad. De esta manera, dice, bueno, es necesario que pensemos en un modelo de desarrollo distinto, ¿no? México había estado desarrollándose en un modelo de desarrollo de la fuerza del capital humano, en donde lo importante es la eficientización de la población en términos de la estandarización, ¿sí? La OCDE, que justamente basado en la economía, se habla de esta fuerza del capital humano. Pero como decía Perreno decía, bueno, esta estandarización desde donde se ha desarrollado la educación, pues ha representado las raíces violentas de las desigualdades en el aprendizaje, porque de alguna manera asegura el éxito de los favorecidos, pero también el fracaso de los vulnerables, ¿no? Al enfrentarlos a la repetición, a la deserción.
Y en este sentido, a nivel mundial se dice, pues estas son medidas arcaicas y violentas que generan la exclusión. A partir de esta maquinaria evaluativa desde la que se juzga, se clasifica, se dictamina y que finalmente clasifica a los sujetos entre los fracasados y los sujetos. México, a partir de la Agenda 2030, desde el 2015, pues ha apostado por un modelo de desarrollo con un enfoque de la fuerza de la inclusión. Sabemos que todo modelo de desarrollo busca el bienestar de la comunidad global y en este sentido se busca la equidad, la justicia social a partir de responder a las necesidades particulares de la diversidad. Y este es un enfoque que la UNESCO, desde su apartado educativo-cultural, pues ha estado determinando. Bien. El desarrollo inclusivo, de este modelo de desarrollo inclusivo, tiene tres aristas interesantes. La primera, la que se basa en este acceso universal, a esta equiparación de oportunidades. Se habla de equidad y de justicia, ¿no? Cuando hablábamos de integración, decíamos, bueno, la integración en su momento respondió desde un modelo educativo en donde la segregación era un factor determinante, ¿sí? Pero en este sentido dice, bueno, cuando hablamos de equidad, equidad es darle a cada quien lo que necesita, ofrecer oportunidades, pero cuando hablamos de justicia, ¿sí? Cuando hablamos de justicia es eliminar todas estas barreras que obstaculizan la participación y el aprendizaje pleno de todos los alumnos. De tal manera que desde el desarrollo inclusivo hay que aprovechar y potenciar, hay que ampliar los derechos y las capacidades de todas las personas en su diversidad y en su especificidad y establecer expectativas amplias y altas para el desarrollo de cada uno de los alumnos. Desde este sentido se valora que cada persona, cada ser humano dentro de una sociedad tiene que ser valorado porque puede aportar de manera importante a la sociedad. Bien. La Agenda Educativa 2030 establece dos ámbitos interesantes. Uno, desde el contexto social. Y desde el contexto social dice, bueno, la inclusión es un elemento vital en la escuela del siglo XXI. Desde este contexto social, la educación inclusiva tiene que ser equitativa y de calidad. Debe de ofrecer oportunidades de aprendizaje permanentes para todos. Por ello, entonces, dentro del contexto educativo se debe desarrollar un modelo que esté basado en un enfoque, en una visión humanista y holística. Vean cómo desde aquí vamos viendo estas características que plantea la nueva escuela mexicana. Dice, con principios éticos y morales que se oponen a la violencia, la intolerancia, la discriminación y la exclusión. Y desde aquí, bueno, dice precisamente desde esta Agenda 2030 que sabemos que el objetivo número 4 es el que está desarrollado en términos de educación y de la educación inclusiva, hubo una posterior revisión el 25 de noviembre del 2015, en donde participan todos los países de la Organización de las Naciones Unidas, y justamente sobre el derecho de la educación inclusiva del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, establecen qué debe de entenderse por educación inclusiva. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de educación inclusiva, hay quien cree que esto se refiere a los sujetos con discapacidad, ¿no? O que hace referencia a la educación especial. Pero hablar de educación inclusiva es hablar de un derecho fundamental que tiene todo alumno, que tiene toda persona. Es también hablar de un principio que valora el bienestar de todos los alumnos, que respeta su dignidad,
y su autonomía que deben ser inherentes y que deben de reconocerse las necesidades de cada uno de ellos, de cada persona, valorar sus capacidades para ser incluidos en una sociedad en donde puedan contribuir. Pero también por educación inclusiva debe entenderse como un medio para hacer efectivo otros derechos humanos. También como medio para lograr sociedades inclusivas y bueno, asumir que la educación inclusiva es el resultado de un proceso de compromiso continuo y dinámico para eliminar todas aquellas barreras que pudieran estar impidiendo el derecho a la educación, pero también que contribuya a la transformación de la cultura, las políticas y las prácticas de la escuela, de la educación en general, que sea capaz de acoger y de hacer efectiva la inclusión de todos los alumnos. Entonces, hablar de educación inclusiva es hablar de un proceso de transformación de todo el sistema educativo, no de la educación especial, sino de todo el sistema educativo. Y bueno, tendríamos que ver posteriormente cuál es la función y cuál es la tarea específica que debe asumir la educación especial en el marco de la educación inclusiva. Así entonces, si nosotros vemos ahora la política mexicana, la política educativa en México, vemos que por un lado tenemos esta política social que habla de factores indispensables como el bienestar, la territorialidad, en este respeto contextual a las características y necesidades particulares, pero también al desarrollo sostenible, que se desprende justamente de estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Obviamente, la no discriminación y el derecho a la educación. Como política social en México, está escrita, ahí está. Pero luego esto se transforma o lleva a la política educativa de la nueva escuela mexicana. Y dice, bueno, la política educativa en México la escuela tiene que ser una escuela de excelencia, tiene que ser una escuela integral, intercultural, inclusiva y equitativa. Y esto lo hemos estado observando a través de los distintos documentos que han estado llegando desde el 2018, ¿no? Y bueno, hay algunas observaciones y dicen, ¿cómo lograr esto? ¿Sí? Porque justamente el maestro Román lo decía al inicio, ¿verdad? ¿Cómo no quedarse en el tintero? ¿Cómo no quedarse en la letra? ¿Sí? Y cómo pasar de esa utopía a una realidad. Y entonces dice, bueno, se sugieren algunos indicadores. El primero tiene que ver con la capacitación de todo el personal. Todo el personal educativo debe iniciarse en un proceso de capacitación docente, ¿sí? Desde preescolar hasta la educación superior. Dice, y sobre todo la formación profesional del docente. ¿Para qué? Pues para dotarlo de competencias básicas y de valores necesarios que les permitan trabajar en entornos educativos inclusivos. Esto es bien interesante, porque si nosotros vemos, todavía los pensamientos arraigados que venimos desarrollando desde el inicio de la escuela, desde la fundación de la escuela a raíz de la revolución industrial, ¿sí? Pues seguimos todavía parados en este modelo económico de clasificación, en donde se asume la homogeneidad del alumnado como norma. Y dice, hay que romper paradigmas y hay que entender que no existe la homogeneidad, como tampoco existen dos clasificaciones, ¿no? Estas clasificaciones que establece la campana de Gauss y que dice todo extremo de la campana de Gauss, pues estamos hablando de alumnos, de sujetos que no entran en los parámetros promedio y por lo tanto estos sujetos representan un problema para el contexto en el que se encuentran. Entonces dice, no, es que esa campana de Gauss
de la que hemos siempre desprendido las estrategias, pues debe de eliminarse y entender que todos somos diferentes, todos somos únicos, incluso los que pudieran estar dentro de esa aparente promedio o normalidad. Entonces, dice, a partir de aquí, ¿sí? Lo primero que los docentes tendríamos que estar haciendo es, pues, entender que todos nuestros alumnos son diversos. Dice Rodríguez que desde la tridimensionalidad del ser humano, todos somos como todos somos como algunos y todos somos como ningunos, porque todos somos diferentes. Y a partir de aquí entonces tendríamos que entender que todos necesitamos una intervención que pueda incluirnos. Por otro lado dice, hay que implementar la formación, continua para profesores en servicio, a fin de que puedan tener conocimiento sobre cómo se desarrollan las prácticas inclusivas. Sí. A veces escuchamos decir, pues es que o atiendo a este niño, ¿sí?, que tiene problemas, o atiendo a los niños normales. O más aún, cuando dice un profesor dentro de un grupo, no maestro de niños problemas, ¿no? Para eso hay maestros. Y dice, bueno, no, ¿sí? No. Hoy por hoy se reconoce, de acuerdo a la investigación, que hay que implementar, hay que organizar ambientes de aprendizaje a través de diversificaciones curriculares y que retomen lo que ha dado la investigación, los resultados de la investigación en términos de las nuevas ciencias para el aprendizaje, entre ellas la neurociencia cognitiva. ¿Sí? Y a partir de aquí, dice, debe diversificarse la oferta educativa, debe diversificarse la intervención educativa para que responda a esta diversidad del alumnado. Y por otro lado, dice, bueno, hay que conformar planes de formación inicial de profesores que estén sustentados en la educación inclusiva, integral, humanista y equitativa. ¿Sí? Esto no lo dice el comité, la revisión que se hizo sobre el objetivo número 4, pero si lo vemos, esto lo dice la Ley General de Educación en México a partir del 2019, ¿verdad? Y por otro lado, dice, bueno, todos los maestros deben de contar con dependencias o módulos especializados que les preparen para trabajar en entornos inclusivos. ¿Qué significa? Pues este trabajo colaborativo que se tiene que hacer con instancias como las USAER o los centros de recursos, etcétera, que puedan enriquecer al docente y dotarlo para la respuesta a las particularidades que presenten algunos alumnos. El fortalecer y el ampliar entonces, dice, la estructura de los servicios de educación especial para convertirlos en equipos para la inclusión y para el apoyo al aprendizaje. Y bueno, seguimos viendo otras observaciones que se hacen y dice, bueno, hay que ampliar la misión de la educación especial, ¿sí?, que incluya a todos los estudiantes en situación de vulnerabilidad. Si ustedes se fijan, hay un elemento bien importante en la nueva Ley General de Educación. ¿Sí? Anteriormente se hablaba que la educación especial debería de atender, la misión de la educación especial era asegurar la participación de alumnos que presentaban en 5 categorías, ¿no? Y decían los alumnos con discapacidad, los alumnos con aptitudes sobresalientes y los alumnos con dificultades severas del aprendizaje, la conducta y la comunicación. En este momento no se habla de categorías. Se habla de alumnos en situación de vulnerabilidad. ¿Quiénes son los alumnos en situación de vulnerabilidad? Todo aquel que por su condición o su característica particular puede ser dañado o puede enfrentar barreras para aprender y para participar en el contexto. En este sentido, los nuevos planes y programas de estudio
de formación inicial y continua de docentes debe contener aspectos básicos que tengan que ver con la diversidad, con la atención a la diversidad, con el crecimiento y con el desarrollo humano. Debe de verse los modelos de discapacidad basados en los derechos humanos desde una perspectiva social. ¿Y cómo es una perspectiva social? Hay quien dice, bueno, ¿cómo puede ser esto? Pues es interesante ver que, por ejemplo, en algunos países hay alumnos que presentan alguna discapacidad. Si ustedes han visto, por ejemplo, el caso de Pablo Pineda, ¿sí? Una persona con síndrome de Down, y que él le gusta enfatizarlo en algunas de sus conferencias, dice, soy trisómico, ¿no? Quienes laboran en educación especial, bueno, saben que esto conlleva entender que pues hay una mayor afectación en las habilidades intelectuales. ¿Cómo es que un Pablo Pineda, por no mencionar otros ejemplos, en este momento pues son bastante productivos, es un pedagogo, ¿sí? Es un conferencista, es actor, ¿sí? Y ha logrado desarrollarse bastante bien. Y cuando a él se le pregunta, ¿sí?, que por qué él sí y otras personas con síndrome de Down no, dice, bueno, pues es que yo he tenido padres que me han tratado ¿Me escuchan? Sí, Hola. adelante, ya lo escuchamos. Ya escuchamos. Discúlpenme, por favor, discúlpenme. Bueno, y por otro lado, dice, deben desarrollarse prácticas que tengan que ver con la pedagogía inclusiva, ¿sí? Esta pedagogía inclusiva que pueda derivar metodologías multisensoriales en donde se puedan ver favorecidos todos los alumnos, ¿sí? Y bueno, entendiendo, como yo les decía, desde este enfoque social de la discapacidad. La discapacidad finalmente es una limitación de tipo social. Es una limitación de tipo social en donde convergen dos factores. Convergen las características particulares del sujeto con las demandas que hace el medio social al sujeto. Y de esta interacción surgen los procesos adaptativos, ¿no? Que le pido yo al sujeto que dé, que responda, pero también el sujeto, ¿sí? El sujeto, ¿cómo es que le pide al contexto que responda a sus necesidades particulares? Este enfoque social de la discapacidad determina una mirada distinta en la percepción, ¿sí? Y decir, no trabajo sobre el déficit, trabajo sobre el potencial que tiene el sujeto que presenta un déficit. Y este potencial puede ser desarrollado. Bien nos dice la neurociencia cognitiva. Gracias a la plasticidad cerebral, todo cerebro puede ser realambrado, todo cerebro puede compensar esas áreas neuronales que no han sido colonizadas de manera adecuada, pero que a través de la experiencia y a través de las oportunidades de aprendizaje, entonces podemos desarrollar el cerebro de manera distinta. Bueno, pero esto implica también el que el docente pueda aprender
a utilizar medios aumentativos y alternativos de comunicación, entre otros, ampliar su espectro en términos del uso de técnicas y materiales educativos que puedan apoyar a las personas con discapacidad, a desarrollar habilidades para una enseñanza personalizada, que no es lo mismo que una enseñanza individualizada. La enseñanza personalizada se desprende del diseño universal de aprendizaje, y es decir, considerar las necesidades particulares del sujeto desde un diseño para todos. Pero también tener habilidades para elaborar planes educativos individuales que puedan responder a las necesidades específicas de aprendizaje, y que en este sentido se requieren entonces de un trabajo colaborativo para que se pueda entonces trabajar de manera transdisciplinaria y generar una respuesta que satisfaga las necesidades de la diversidad. Y dice, atender los procesos de evaluación conjunta, programas de enseñanza que tengan incluidos los planes de enseñanza personalizada, y el asesoramiento y el apoyo a padres y cuidadores, ¿sí? Y a los profesores. Este aspecto es muy interesante y yo quise ponerlo así. Discúlpenme que en esta diapositiva esté muy llena, pero tiene que ver justamente con la Ley General de Educación que se publica el 30 de septiembre del 19. Y todo esto que yo he estado hablando, lo he estado hablando desde el marco internacional. Y dice, bueno, todos los países que participan, ¿sí?, tienen que asumir este compromiso y tienen que derivar política educativa que pueda responder a estos compromisos. Por ello es que vemos que el 30 de septiembre del 19, sí, vemos una Ley General de Educación en donde el artículo 64 dice: hay que garantizar la formación de todo el personal docente para que contribuya a identificar y a eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Las barreras para el aprendizaje y la participación no están en el niño, están en los contextos, están en el sistema educativo, están en los distintos niveles de concreción, y tiene que ver desde la percepción, desde la mirada, desde las ideas previas que se tienen respecto a esta población. ¿Quién es esta población que se encuentra en situación de vulnerabilidad? ¿Sí? Y por otro lado, dice el artículo 43, ¿sí?, se deben desarrollar competencias en los docentes en términos de adecuaciones curriculares de acuerdo con los grados que atiendan en sus grupos, tomando en cuenta las características de las comunidades y la participación activa de madres y padres de familia o tutores. Bueno, sí, ahorita hablamos de ajustes razonables. Lo ideal es hablar de ajustes razonables, no de adecuaciones curriculares. Y no es lo mismo, no es sinónimo. Cuando hablamos de ajustes razonables, hablamos de incluir esas particularidades desde el diseño origen. Cuando hablamos de adecuaciones curriculares, la adecuación curricular surge del diseño homogenizado de un plan, ¿no? Pero bueno, dentro y entendiendo que la educación inclusiva es un proceso de transformación, pues tenemos que avanzar de este diseño de adecuación curricular al diseño de ajustes razonables. Y luego dice el artículo 74, se deben incluir contenidos y prácticas relacionadas con la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos. Hay que entender que la segregación, la estigmatización, tiene sus raíces violentas en una cultura que ha estigmatizado y que ha sido violenta al clasificar a los sujetos. Luego el artículo 73 dice, deberán estar capacitados los maestros para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia. ¿Sí? Protegerlos del maltrato, de la violencia, del perjuicio, del daño, de la agresión, del abuso, de la trata o explotación sexual o laboral. Y el 96 dice, contarán con el conocimiento de diversos enfoques pedagógicos y didácticos que les permitan atender las necesidades de aprendizaje
de niños, niñas y adolescentes. Si nosotros resumimos esto, ¿sí?, vemos que la inclusión es una tarea compartida y que es transversal a todos los problemas. Implica valores como empatía, como el conocimiento de otras culturas, la tolerancia, la aceptación, la cultura de paz y no violencia. Y hay que entender y evitar todo acto de discriminación. ¿Sí? Dice, y bueno, la experiencia de propósitos compartidos, ¿sí?, que se tiene que desarrollar a través de esta transversalidad a todos los programas, que no se logra con incluir un curso específico sobre necesidades educativas especiales dentro de una malla curricular, ¿sí?, sino que tiene que ver con toda esta transversalidad. Por eso es que la UNESCO nos dice, ¿sí?, ¿quiénes son los profesores calificados? ¿Sí? Dice, porque el profesor es parte esencial de esta transformación. Si el profesor no transforma su cultura, su práctica, su ideología, pues entonces, toda transformación quedará solamente en ideario dentro de esta política educativa. Dice, como parte de esta transformación, que es la parte esencial, todo profesor debe tener un perfil inclusivo, independientemente del nivel educativo donde se desempeña. Debe de tener habilidades, conocimientos y disposición para implementar con éxito un currículo inclusivo. Y la formación inicial docente debe estar basados en principios de inclusión y equidad. Por eso todo docente debe aprender métodos de enseñanza que incluyan a todos los sujetos. Y sobre todo, debe conocer cuáles son los mecanismos de exclusión y discriminación, porque quizás no nos damos cuenta, sí, que nuestras prácticas todavía pueden tener mucho sobre exclusión y discriminación. Hay que dar respuesta a la heterogeneidad, etcétera, etcétera, y tener una práctica reflexiva. Y bueno, cómo debe ser esta formación de este profesor inclusivo, ¿sí? Y sabemos que es la tarea de todo profesor, y dice, la práctica de un profesor inclusivo debe ser contextualizada y debe estar vinculada, ¿sí?, a todo proceso de formación docente con la atención educativa. Debe ser holística, debe desarrollar el pensamiento crítico, promover el diálogo, incluir los valores en la formación, ¿sí? Promover la diversificación de contenidos, de métodos de evaluación, y debe de entender que el alumno es el punto de partida de toda acción, no el contenido programático, ¿sí? A mí me dio muchísimo gusto escuchar. Yo estoy participando en la elaboración de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, en este equipo que pues estamos trabajando muy duro justamente en ya la socialización próxima, y van a iniciar el 12 de octubre para que estén pendientes de un seminario permanente. Y me daba mucho gusto escuchar a la responsable de educación especial que decía, bueno, los maestros de educación especial, por ejemplo en los CAM, pues deben de entender que el hecho de que no se trabaje todos los contenidos del programa tal y como están significa que está mal. Los niños en un CAM necesitan desarrollar habilidades adaptativas, de autonomía, de independencia personal, y si no está ese contenido dentro del plan de estudios, pues es algo que se tiene que desarrollar y es una necesidad y es algo a lo que tenemos que ponerle atención. Eso es justo, identificar el punto inicial de cada alumno. ¿Qué necesita aprender un alumno para finalmente saber que ese alumno es autónomo, es independiente? ¿Sí? Y bueno, aquí vemos que distintos elementos de aprendizaje colaborativo, cooperativo, el uso de las TIC, como lo hemos estado viendo, pero también dice hacer explícito los valores y principios éticos relativos al derecho de la educación de calidad. El poder tener un enfoque sistemático para identificar las VAP y saber
¿qué representa una barrera para el aprendizaje y la participación? Cómo la ideología, cómo la cultura, las prácticas y la política de una institución pudiera estar generando barreras para el aprendizaje y la participación. Y decir, no es el niño el que presenta barreras. Las barreras las establece el medio donde el niño se desarrolla. Y en este sentido, ¿dónde queda la educación especial? Desaparece la educación especial en el marco de la educación inclusiva, ¿no? Y entonces es hablar ahora de una licenciatura en inclusión educativa. Y hay quien dice, no, ¿por qué desaparece la licenciatura en educación especial? ¿Por qué se habla de una licenciatura en inclusión educativa? Hay ciertas tensiones. Y esta tensión, hay una tensión fundamental que Einstein habla y dice, el principal obstáculo para avanzar a la educación inclusiva es la educación especial. Pero cuidado, no la educación especial por el nombre de educación especial, sino por las prácticas que ha representado la educación especial a través de la línea del tiempo. Porque la educación especial se ha centrado en la diferencia, en la atención al alumno diferente, a la discapacidad, que ha implicado derivar un tratamiento especializado, de tal manera que se atiende la diferencia porque no se atiende la diversidad. Y entonces la diferencia es vista desde un enfoque negativo. Y dice, hay que ver la diferencia desde un enfoque positivo. Y a partir de aquí entonces, ¿sí?, este cambio de nombre, de decir, bueno, hablamos de inclusión educativa dentro de la educación especial, y al hablar de inclusión educativa no es hacer alusión a la discapacidad, sino a la vulnerabilidad, que aquí abarca a un gran campo, pues es entender justamente que hay que abandonar este enfoque clínico asistencial que decimos, ya no ha funcionado desde antes de los 80s. No, pero la verdad es que seguimos poniendo la mirada todavía ahí, porque todavía la diferencia sigue significando negación, exclusión y aniquilamiento del otro diferente. Sigue centrado en la segregación, en estos extraños que se desvían de la norma y que entonces representan la alteridad despreciada, peligrosa, extraña, que dan resultados inferiores y que entonces hay que atenderlos. Y entonces el hecho de decir, como dice Einstein, hablar de necesidad educativa especial, pues es seguir hablando todavía de este aniquilamiento a este extraño, a este otro, porque es el sujeto el que tiene el problema. Dice, la educación especial debe abandonar este discurso discriminatorio, esta visión reduccionista, ¿sí?, y poner la mirada en que todos somos únicos, todos somos diversos y que entonces a partir de aquí, ¿sí?, hay que hacer una intervención que lleve justamente a la personalización y a la atención a la diversidad, ¿sí?, desde una pedagogía inclusiva basada en la igualdad, en la equidad y en la justicia. Y dice, la educación especial tiene que proporcionar apoyos, pero tiene que proporcionar apoyos especializados sin mantener la segregación y la discriminación. ¿Y cómo hacerlo? Dice, bueno, el problema no está en qué, sino no en dónde, sino cómo se hace. Y a veces decimos, es que tiene que ser dentro del aula, ¿sí? Pero yo puedo estar dentro del aula y estar trabajando de manera individual con un niño, ¿no? Cuando desde un enfoque inclusivo dice, no, es que tú estás dentro del aula justamente para trabajar desde estrategias de coenseñanza la diversificación curricular en donde este niño, sin sentirse etiquetado, estigmatizado y demás, puede estar participando. Y eso solo es posible si pensamos en logros de aprendizaje y no en dificultades. De esta manera, si pensamos en logros, entonces hay que adaptar o hay que modificar la estrategia de enseñanza y hay que poner énfasis en aplicar estrategias más que en el uso de una estrategia diferente. ¿Sí?
Dice, entonces, las estrategias de intervención tienen que ser diseñadas para atender a la diversidad y no a la discapacidad o a la necesidad educativa especial. Y que, aunque los hemos utilizado y nos hemos dado cuenta que han sido beneficiosas para todos los niños, pues entonces pensémoslos en todos los niños, ¿sí? Y esta es una de las habilidades importantes que se tienen que desarrollar en la formación docente inicial y continua. Es decir, hay que abordar las causas de la inequidad y eliminar las barreras sistemáticas. Eso significa justicia. ¿Sí? Y para ir concluyendo, porque veo que ya el tiempo se ha ido, yo dejo la presentación, ¿sí? Pero dejo un poquito en esta reflexión a ustedes, ¿sí? De que la educación inclusiva y la formación del docente en el marco de la educación inclusiva no es una moda. ¿Sí? No es una moda. Es una política que no tiene que ver con un sexenio, que no tiene que ver con una administración, sino que tiene que ver con un compromiso que se hace justamente para pensar en el bienestar de toda la población de un país. ¿Sí? Y en este sentido, el enfoque inclusivo, el enfoque de educación inclusiva es justamente el que ha respondido y ha trascendido a estos modelos económicos que lo que han hecho es poner la mirada en el déficit. Así entonces tiene que desaparecer la categorización, la atención al déficit. Cuidado, no a la persona que tiene déficit. Es la atención al déficit debe desaparecer. ¿Sí? Debe desaparecer la pedagogía diferencial para hablar entonces de una pedagogía inclusiva. Aquí entonces un gran reto que tenemos las instituciones formadoras de docentes es esta estrecha relación que debe de haber entre la formación inicial y la formación continua. Desde esta reconstrucción de saberes prácticos, en donde pueda ser documentada la práctica, se puedan intercambiar experiencias, se pueda hacer investigación y finalmente se puedan derivar, ¿sí?, en esta formación inicial y continua, estrategias de intervención, de facilitación y de cooperación. Bien, concluyo yo con una cita hacia el 2030 de una nueva visión en la educación que dice garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante la vida para todos. Y ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos. Y esto es realmente una educación inclusiva. Bien, yo concluyo aquí, les dejo mis datos. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias por estas aportaciones. Ya lo decía al principio, coincidimos cuando se habla de que hablar de la formación inicial es un tema muy amplio, muy complejo sobre todo. Y bueno, hoy nos toca vivir lo que en esta presentación, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden decir, que se tienen que decir y que falta por decir respecto a esta situación de la formación de los futuros docentes con un enfoque inclusivo, porque tal como lo dijo usted, la inclusión es para todos, ¿verdad? No es exclusivo a la discapacidad, no es exclusivo a un grupo vulnerable, es para todos, ¿no? Eso es lo complejo. Y bueno, pues le agradecemos infinitamente su participación, sus aportaciones sobre todo. Y vamos a darnos, no sé si hubiera alguna pregunta de parte del público asistente. Vemos que ahí es un gran número de estudiantes que están aquí, docentes, y ojalá si hay alguna pregunta que nos pudieran externar. Y en caso de que no lo hubiera, pues pasaríamos a la siguiente parte, que es la de entrega de un reconocimiento, doctor. Si me lo permiten, perdón. Comparto pantalla para que la vean. Perdón. Sí está, ¿verdad? Sí la ven, sí la visualizan, ¿no está? Doctora, perdón. Sí.
Bueno, en lo que pudiera surgir alguna pregunta por mi conducto y a través de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, a través de mi conducto y por este medio, le otorgo el presente reconocimiento a la doctora Rebeca Rodríguez Garza por su participación en la conferencia temática La formación inicial de los futuros docentes con un enfoque inclusivo. De Soto, septiembre de 2021, y la rúbrica del señor secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, que es el secretario en mi turno. En su momento le haremos llegar este reconocimiento, y si en los tiempos y las circunstancias nos los permiten, en algún momento se lo haremos llegar en físico. Muchas gracias por estas aportaciones, por su participación y su colaboración al desarrollo de estas actividades. Gracias a ustedes, muy amable. Muchas gracias, maestra Rebeca Román, a todo Educación Normal. Muchas gracias por su presencia. Un abrazo. Gracias, maestra. Buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.